El problema no es que los docentes estén cansados. El problema es que se les pide estar cansados pero con gratitud. Esa es una de las trampas más crueles del discurso educativo. Convertir el agotamiento en prueba de vocación. Como si un maestro realmente comprometido tuviera que aceptar cualquier carga, cualquier presión, cualquier salario, cualquier horario, cualquier exigencia, porque para eso tiene vocación. No, no debería usarse como anestesia laboral. La vocación no elimina el cansancio, no paga las cuentas, no sustituye el descanso, no resuelve la sobrecarga, no justifica la precariedad, no convierte al docente en una máquina emocional disponible las 24 horas. La vocación también se cansa. Y cuando se cansa demasiado, no desaparece de golpe. Primero se vuelve silencio, luego ironía, luego irritabilidad, luego distancia, luego supervivencia. Y un docente que solo sobrevive difícilmente puede enseñar con plenitud. Hay un cansancio que nace en la escuela y no siempre viene de los estudiantes. De hecho, la mayoría de las veces viene de la estructura misma. La urgencia por entregar a tiempo, el reporte que debió haber estado ayer, el indicador que debe mejorar, la reprobación que debe bajar, la evidencia que debe aparecer, la planeación que debe ajustarse, el formato que debe corregirse, la plataforma que debe llenarse, la junta que se interrumpe con otra junta. El docente llega a la escuela para enseñar, pero muchas veces termina atrapado en una lógica de cumplimiento. Cumplir con el programa, con la evidencia, con el acta, el informe, la estadística, la expectativa. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿En qué momento enseñar empezó a parecer una interrupción dentro del trabajo docente? Porque hay días que la clase no parece más que una parte dentro de una larga jornada saturada por otras ocupaciones. Ya la enseñanza dejó de ser el centro, ya no es la razón principal, solo otro espacio entre correos, solicitudes, reuniones pendientes y exigencias. La escuela habla mucho de mejora continua, pero pocas veces se pregunta cuánta energía consume esa mejora cuando se gestiona sin criterio. Reducir la reprobación, por ejemplo, puede ser una meta legítima. Nadie debería celebrar los estudiantes que lleguen a reprobar. Pero cuando se convierte en una presión ciega, el problema se distorsiona. Ya no se pregunta a nadie, ¿qué está impidiendo que los estudiantes aprendan? Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para mejorar el indicador? Y ahí la educación empieza a enfermar, porque un indicador puede mejorar sin que el aprendizaje mejore. Una estadística puede verse bien mientras la realidad sigue rota. El sistema puede felicitarse por reducir cifras, aunque debajo haya simulación, cansancio y decisiones tomadas por presión. El docente entonces queda en medio de una tensión absurda. Debe exigir, pero no debe reprobar demasiado. Debe acompañar, pero sin tiempo suficiente. Debe innovar, pero con recursos limitados. Debe documentar todo, pero sin que eso le robe tiempo a enseñar. Se le pide ser pedagogo, tutor, gestor, psicólogo, diseñador didáctico, capturista, mediador, familiar, orientador emocional, administrador de evidencias y, de vez en cuando, si hay tiempo, maestro también. Qué generoso el sistema, ¿no? Le da al docente una misión compleja y casi imposible y luego se le pregunta por qué está cansado. Pero este cansancio no siempre se nota, no siempre aparece como queja. A veces aparece como respuestas breves, como falta de entusiasmo, como hartazgo ante una nueva indicación, como resistencia ante otra reforma, como silencio en las reuniones, como esa mirada de quien ya entendió que cada solución institucional suele llegar acompañada de al menos 3 formatos nuevos. No es que el docente no quiera trabajar, no es que no quiera mejorar, es que mejorar también requiere de condiciones. La excelencia no nace de exprimir a las personas, la innovación no surge de saturarlas, la evaluación no mejora
cuando se convierte en persecución documental. El plantel puede ser un lugar de formación, comunidad y sentido, pero también puede convertirse en una fuente de desgaste, cuando todo se vuelve urgente, medible y entregable. Y nadie educa bien desde el agotamiento permanente. Pero el cansancio docente no termina cuando suena el timbre de salida. Esa es otra fantasía social y bastante cómoda. Cree que el estudiante termina su trabajo cuando se va del plantel. Se va el cuerpo, sí, pero también lo acompañan los pendientes, las planeaciones, las evaluaciones, los mensajes, las rúbricas, las listas, los casos difíciles, los estudiantes que nos preocupan, las tareas sin revisar, las evidencias por organizar, los correos que esperan respuesta. Y entonces aparece otro territorio del cansancio, la casa. Porque el docente también tiene familia, también tiene hijos, tiene padres y tiene pareja. También tiene responsabilidades domésticas. También tiene enfermedades, deudas, trámites, compras, comidas, ropa, citas, vida. Veámoslo como todos. Hay docentes, como cualquier otra ocupación, que llega a casa y no descansan. Solamente cambian de turno, atienden hijos, preparan comida, revisan tareas propias y ajenas, escuchan problemas familiares, organizan el día siguiente, cuidan a alguien, resuelven lo doméstico. Y aquí viene la diferencia, porque cuando por fin la casa parece que baja el volumen, ahora abren la computadora. Es para que el trabajo que no cupo en la jornada, pues tenga que caber en la noche. Ese tiempo que debería ser familiar se convierte en extensión invisible de la escuela. La mesa del comedor se hace escritorio, la sala se vuelve oficina, la noche un turno extra no reconocido. Y hay que decirlo claramente, no todo trabajo docente se ve. La clase se ve, el horario se ve, la entrada y salida del plantel se ven. Pero no siempre se ve lo que sostiene a esa clase. Preparar, pensar, leer, diseñar, corregir, evaluar, registrar, ajustar, acompañar. La sociedad suele imaginar al docente solo frente al grupo, pero ignora al docente después del grupo. Ese que revisa mientras sus hijos le piden atención. Ese que planea cuando ya debería de dormir. Ese que contesta mensajes fuera de horario. Ese que siente culpa porque no alcanza para todo, ni para la escuela, ni para la casa, ni para sí mismo. Y ese cansancio es más profundo, porque se mezcla con culpa. Culpa por no dedicar suficiente tiempo a la familia. Culpa por no revisar todo a tiempo. Culpa por no preparar mejor la clase. Culpa por no descansar. Culpa por estar cansado. La culpa es el impuesto emocional de quienes intentan cumplir demasiados roles al mismo tiempo. Y entonces la vocación empieza a desgastarse, no porque haya desaparecido el amor por enseñar, sino porque la vida se vuelve demasiado estrecha para sostenerlo todo. No se puede pedir humanidad a un docente mientras se le niega tiempo para vivir humanamente. No se le puede exigir sensibilidad en el aula si fuera del aula todo lo empuja al agotamiento. No se puede pedir presencia plena cuando su atención está repartida entre el estudiante que necesita apoyo, el hijo que necesita compañía, la evidencia que debe entregarse y el cuerpo que pide descanso. El docente no solo es trabajador, no solo es maestro, no solo es servidor público, también es alguien que existe fuera de la escuela. Y esa existencia también merece cuidado. Luego está el cansancio que viene de afuera, el más injusto quizás, el que nace del señalamiento constante, porque pocas profesiones son tan opinadas por personas que conocen muy poco su complejidad. Todo el mundo cree saber cómo es que debe enseñar un maestro. Todo el mundo cree saber cuánto trabaja. Todo el mundo cree saber cuándo descansa demasiado. Todo el mundo cree saber que antes sí habían buenos maestros,
Todo mundo cree saber que el problema educativo se resolvería si los docentes le echaran más ganas. La frase más barata de este país, echarle ganas, sirve para todo, para justificar malos salarios, para justificar la falta de recursos, las jornadas saturadas, la violencia institucional y hasta la falta de políticas públicas serias. Si algo falla, es que alguien no le echó ganas. Una filosofía nacional de supervivencia para el bajo presupuesto. El docente carga con un juicio social permanente. Si reprueba es rígido, si aprueba es barco, si exige es insensible, si comprende es permisivo, si protesta es flojo, si guarda silencio es conformista, si innova exagera, si descansa abusa, si se cansa no tiene vocación. Siempre hay una forma de culparlo. Y detrás de muchas críticas solo hay ignorancia, pero no una ignorancia inocente, una ignorancia cómoda. Opinar sin conocer, juzgar sin mirar, exigir sin asumir responsabilidad colectiva. Se habla del docente como si fuera el único responsable del aprendizaje, pero se olvida que la educación también depende de las condiciones familiares, económicas, culturales, emocionales e institucionales. Se le pide resolver en el aula lo que la sociedad está descomponiendo allá afuera. La desigualdad, la violencia, la falta de acompañamiento familiar, la precariedad, la desnutrición emocional, la apatía, la adicción a la pantalla, la ausencia de un proyecto de vida, la pérdida de autoridad adulta. Todo llega al aula. Y cuando el aula no puede resolverlo todo, entonces se culpa al docente. Muy eficiente el mecanismo, ¿no? La sociedad produce heridas y luego acusa al maestro por no cerrarlas con un marcador rojo en el pizarrón. A esto se le suma una contradicción brutal. Se exige vocación, pero se ofrecen salarios poco competitivos. Se exige actualización constante, pero muchas veces sin tiempo, sin recursos y sin reconocimiento real. Se exige compromiso, pero no se ofrecen condiciones dignas. Se exige calidad educativa, pero se normaliza que el docente trabaje saturado, señalado y mal pagado. Y cuando el docente reclama, aparece una respuesta moralista. ¿Y dónde está su vocación, maestro? Como si la vocación fuera una moneda universal, como si con vocación fuera a pagar la luz, como si con vocación se fuera a comprar la gasolina, como si con vocación se atendiera la salud mental, como si con vocación se compensara el tiempo perdido con la familia. La vocación es importante, sí, pero cuando se usa para justificar la explotación, deja de ser virtud y se vuelve una trampa. La vocación debería dignificar el trabajo, no abaratarlo. Nadie debería de tener que demostrar su amor por su profesión aceptando condiciones injustas. Un maestro puede amar enseñar y al mismo tiempo exigir respeto. Puede tener vocación y pedir mejores condiciones. Puede comprometerse con sus estudiantes y reconocer que está cansado. Puede ser buen docente sin aceptar que su vida entera sea absorbida por la escuela. Y eso no es falta de educación, eso es sentido de dignidad. La vocación también se agota. Se cansa cuando el plantel convierte toda tarea en urgencia. Se cansa cuando los indicadores pesan más que los procesos. Se cansa cuando la casa se vuelve una oficina nocturna. Se cansa cuando la familia recibe las sobras del tiempo. Se cansa cuando la sociedad señala sin comprender. Se cansa cuando el salario no corresponde con la responsabilidad. Se cansa cuando se exige entrega, pero se niegan condiciones. Y conviene decirlo, un docente cansado no siempre abandona la escuela, A veces sigue ahí, cumple,
firma, asiste, entra al grupo, entrega evidencias, va a las reuniones, contesta los mensajes, hace lo que tiene que hacer, pero por dentro se va retirando. Y esa es una pérdida silenciosa, porque cuando un docente se apaga, no solo pierde él, pierde la escuela, pierden los estudiantes, pierde la comunidad, pierde el futuro que tanto nos gusta mencionar en los discursos, aunque luego nos cueste tanto cuidarlo. Cuidar al docente no es consentirlo, es entender que la educación no se sostiene sola, se sostiene sobre cuerpos que se cansan, sobre mentes que se saturan, sobre emociones que se desgastan, sobre familias que también pagan el costo invisible del trabajo escolar. La pregunta no debería ser ¿por qué los docentes están cansados? La pregunta debería de ser ¿cuánto tiempo más vamos a fingir que ese cansancio no tiene causas? Porque no es flojera, no es una queja gratuita, no es falta de compromiso, no es ausencia de vocación, es desgaste. Y el desgaste, cuando se normaliza, se vuelve violencia lenta. Educar exige vocación, sí, pero también exige tiempo, condiciones, salario digno, respeto social, límites institucionales y una organización escolar que no confunde el compromiso con sacrificio permanente. La vocación no debería de ser una condena, debería de ser una fuerza, pero ninguna fuerza humana resiste si se le exige arder sin descanso. La vocación también se cansa y tal vez la verdadera defensa de la educación empiece por reconocer algo muy simple, aunque al parecer nos cuesta mucho como sociedad. Para cuidar el aprendizaje de los estudiantes, primero hay que dejar de destruir a quienes enseñan.